Hola, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a esperar un momento que se conecten más compañeros o no sé. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? Bien, profe. Sí, Bien, profe, todo tranqui. ¿Y a usted? todo tranquilo igual, todo bien. Está por terminar el trimestre. Nos quedan prácticamente pues una semana y media. Estaba revisando el calendario y me percaté que hoy es día festivo. No sé si ustedes lo tenían presente. Sí. Sí. Sí, nos dimos cuenta, profe. Tienen, y tienen, y tienen inconveniente de que trabajemos hoy o cómo se encuentran. ¿Tienen algún inconveniente en hacerlo? No, ninguno. Pues como tal, profe, es la clase que no dio el viernes, ¿no? Porque el viernes pues no vimos nada. No vimos nada, entonces por ese motivo también. Yo creo que vamos, cuando menos, a platicar algo de lo que pudimos haber hecho el viernes, porque finalmente se agotó todo el tiempo en una hora en el examen semanal. Y ya comenzamos un poco tarde la clase del viernes y me di cuenta que al subirla, en lugar de subir la clase del viernes, parte de la clase subí lo de ecuaciones diferenciales, pero ya está corregido. El mismo sábado me di cuenta que había un error ahí, que era como de una duración de más de 30 minutos, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, si les parece, pues vamos a esperar un poquito más, unos 5 minutos. Y lo que vamos a hacer en esta clase es hablar de funciones inversas, funciones de tipo cuadrático, cúbico,
y cómo obtener la función inversa de ese tipo de funciones y ejemplos. Y bueno, pues lo que será el miércoles y viernes estaremos trabajando con funciones exponenciales y logarítmicas, que también son funciones inversas, propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas. Y el lunes estaremos hablando pues de aplicaciones, dónde es que se aplican este tipo de funciones. El lunes de la próxima semana. El miércoles será un repaso, ejemplos, y pues ya el viernes sería el examen global, como digo, el examen último, el examen parcial, el tercer examen tipo departamental. Para el próximo sábado ya estaríamos, que sería la semana 11, estaríamos hablando de quienes ya están listos para tomar el curso de cálculo diferencial y quienes quieran aumentar su calificación, pues estarán haciendo el examen global el lunes de la semana 12, como está estipulado en el calendario. Así que como sea, pues vamos a aprovechar el rato de hoy. ¿Les parece? ¿Qué dice Giselle Anguiano, Darina Bautista, Diana Bazán, Oscar, Diego Martínez, Marian Hernández, Ángel Ortiz, Raquel, Samantha Jaramillo y Fernanda Castañeda? ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, profe. Sí, Vamos profe. sí, vamos a esperarnos pues para comenzar como, ¿qué será? 12:15, ¿no? Dependiendo del ánimo de ustedes. Bueno. Bueno, hemos estado platicando desde el último viernes, sería el último viernes. Estuvimos hablando de funciones inversas. Funciones inversas. Y lo que tuvimos es que si la función, si f, que es una función que tiene a b, y una regla de correspondencia f de x, es una función donde a es el dominio de la función y es un subconjunto de los números reales, es un intervalo, y b también es el contradominio de la función y es un subconjunto de números reales. Entonces, si f es biyectiva, si f es biyectiva, que quiere decir que
satisface dos condiciones. Para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y suprayectiva, ¿verdad? Tiene que ser dos cosas. Entonces, si f es una función de a en b, donde a es el dominio de la función y es un subconjunto de números reales, es un intervalo, y b es el contradominio de la función, subconjunto de R, entonces existe una función inversa de f de f. Y cómo esa es esa función inversa, pues f también, f a la menos 1 le vamos a poner así, f a la menos 1, en donde este b de b en a. Y esa regla de correspondencia pues es como que se escribe igual a f a la menos 1 de así sería esta parte. Es como despejar x como función de y, así. Pero cuando nosotros volvemos a, o bien renombrando las variables, pues podríamos decir que y es igual a f a la menos 1 de x. F a la menos 1 de x. Así. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que pues también f es, f a la menos 1 también es biyectiva, ¿no? También claramente va a ser biyectiva. Ok, entonces pueden escribir eso. ¿Quién es? Aquí podríamos decir que el dominio de f, el dominio de f a la menos 1 es el contradominio de f, que es b. El dominio de f a la menos 1, ¿no? Y el contradominio de f a la menos 1 es igual a a, que es igual al dominio de f, ¿verdad? Así. Es decir, son dos funciones, y además, ¿qué se va a cumplir? ¿Me puedo pasar al siguiente lado del pizarrón? Por cierto, ¿aquí se ve bien o no se ve bien? ¿O hay mucha luz? Se ve Hay bien. mucha luz, profe, pero sí se ve bien. Vamos a ver aquí. Así tenemos. A ver si ahí no se refleja con la lámpara. Espero que se vean bien las letras, ¿no? ¿Le puede bajar un poquito, profe? Sí. ¿Ahí? Así. Sí, sí, profe. Ahí está.
¿Correcto? Entonces, para que nosotros hagamos una función, ver que una función tenga inversa, necesitamos que sea biyectiva. Toda función que es biyectiva tiene una inversa, que también, obviamente, va a ser biyectiva. El dominio de la función inversa es el contradominio de la función, y el contradominio de la función inversa va a ser el dominio de la función. Ajá, eso lo escribimos en esta parte. ¿Correcto? Bien. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Qué otra cosa más se debe satisfacer en este caso? Se debe satisfacer dos condiciones que van a ser importantes. Nos vamos a pasar para el lado derecho del pizarrón. El lado derecho del pizarrón. Ahí no sé si estorbe ¿Así se ve bien? ¿Está bien así? Bueno. Sí, profe. Entonces, tales que cumple la función inversa. Fíjense, la composición de f a la menos 1 de x la composición de f a la menos 1 de x es x para toda x en b. O sea que esto nos dice que al evaluar f en f a la menos 1 de x, esto va a ser igual a ¿qué? A x. Al evaluar eso, ¿no? Va a ser igual a x. Y 2, esto es para toda x en b. ¿Por qué? Porque aquí partimos de b. Aquí está el conjunto b. Aquí está f a la menos 1. Tomamos una x en b. Y vamos a caer ¿en dónde? En a. Este es f a la menos 1 de x. Y aquí la f, ¿qué hace? La f la regresa. Nosotros al evaluar la función al evaluar la función aquí en este punto que es f, es x, este es f a la menos 1 de x, al regresarnos, pues nos regresamos a este punto, esto es f. Entonces aquí en esta vuelta estamos diciendo que x es igual a f a la menos 1 de x evaluado en f de x. Esto es x. Y también se cumple que f aquí de f a la menos 1 de x. Bueno, aquí la composición, ¿no? La composición de f a la menos 1 con f de x, que es igual a f
a la menos 1 de f de x. Y esto es igual a x para toda x en donde, en A. O sea, aquí partimos del conjunto B hacia la A. Y luego aquí llegamos a otra vez a la B. Y en esta última afirmación, lo que hacemos es partimos de A, aquí de un punto, X aquí. Nos vamos mediante la F, que aquí está la F, llegamos a la B y volvemos a regresar al mismo punto, ¿no? Ajá. Es así como está nuestra composición de funciones, ¿no? Bueno, pues ahora sí, no sé si esté claro. Entonces esto gráficamente quiere decir que si nosotros trazamos una función aquí, si esta es la función f, x y esto es y, igual a f de x, ¿qué significa esto? Que si esta es la gráfica de la función, aquí tenemos este punto. Si esa es la gráfica de la función, ajá, y trazamos una diagonal, sí, este es f, la gráfica de f, y trazamos una diagonal aquí. Digo, la identidad. Entonces, si esta es f, la inversa va a ser trazar este punto aquí. Aquí nos quedaría la inversa, ¿no? Esta sería la gráfica de f a la menos 1. ¿Correcto? Sí. Es decir, comenzamos en un punto X, evaluamos, este es f de x, y este punto lo llevamos aquí, y aquí lo bajamos, lo evaluamos, ajá, en ese punto. Y entonces, al evaluar aquí f de x, de aquí bajamos aquí, aquí estaría f de x, y entonces a este punto lo mandaríamos a este otro punto, ¿no? Para llegar ahí, este punto lo identificamos con este otro punto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí a esta altura sería f de x, y si nos venimos aquí a la identidad, aquí estaría f de x. ¿Y qué hace la f a la menos 1? Pues evalúa este punto, ajá, y este punto sería, en este punto tendríamos que para este valor, tendríamos aquí f a la menos 1 de f de x, ¿verdad? Sí. No sé si quede claro.
Si tomamos otro punto aquí, si tomamos otro punto cualquiera y evaluamos en f, esto sería f de x, nos vamos hacia la recta, esto sería f de x con f de x, bajamos, aquí, ajá, y entonces, este punto que correspondería, bajamos aquí, y donde intersectemos encontraríamos el otro punto, tendríamos esta simetría, ¿no? Ok, para que nos dé la composición, ¿verdad? F evaluado en f de x. Aquí localizamos el punto X, aquí está. Venimos aquí. Nos daría este punto. Es decir, si esta es la función directa, la inversa es la reflexión con respecto a la identidad. Con respecto a la identidad que nosotros tenemos. ¿Está claro más o menos? Bueno. Vamos a ver, por ejemplo, consideremos la función vamos a considerar una función de a en b a los reales como y igual a f de x igual a x al cuadrado. La función cuadrática. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la función cuadrática. Para que sea la gráfica de la ecuación cuadrática es así, ¿no? Es una gráfica que viene así. Pero vemos que esta función no es biyectiva. No es biyectiva, ¿por qué? Porque para dos valores en el dominio, a la misma distancia les corresponde el mismo valor en la parábola. Entonces, para poder definir su inversa, necesitamos que f sea una función biyectiva. ¿Está claro? Necesitamos que sea biyectiva. ¿Qué hacemos en este caso? Pues definimos, tomamos solamente A como el dominio de f, tomamos de 0 a más infinito, y B, que es el contradominio de f, de 0 a más infinito. Ajá. ¿Correcto? Tomamos ahí. Entonces, si nosotros definimos así la función, solamente nos quedamos con una parte, que sería esta, ¿no? Nos quedamos con esta parte de la parábola. Aquí está el origen. Aquí tenemos el 1,1. Y nos quedamos solamente con una rama de la parábola, que se le conoce como la rama principal de la parábola, la que se encuentra en el primer cuadrante.
Ujú. ¿Cuál será la inversa en este caso? La inversa, pues debe ser una gráfica que se refleja con respecto a una recta 45 grados, ¿verdad? Ujú. Entonces, la inversa tiene que ser, en esta parte sería, para que se dé la simetría, tendríamos algo así. Así. Esta sería f a la menos 1 y esta sería f. Para que sea inversa. ¿Y cómo sería? En este caso no notaríamos la gráfica de la función inversa. ¿Por qué? Porque el dominio y el contradominio son el mismo. ¿Se dan cuenta? Dominio y contradominio son el mismo. Entonces, si es así, es una función 1 a 1. Podríamos probar que para toda x, ¿me puedo pasar al otro lado? Sí, profe. ¿Puedo pasar al otro lado? Vamos a ver. Vamos a pasarnos aquí. Entonces, si definimos la función f de 0 a más infinito y contradominio de 0 a más infinito, como y igual a f de x igual a x cuadrada. Entonces, f es biyectiva. Si nosotros la definimos así, f es biyectiva. Entonces, si es biyectiva, ¿por qué es biyectiva? Pues porque gráficamente tenemos que es una sola rama. Pasa por el 1,1 y el 1,1. En este caso no tomamos como su imagen, como su dominio esta parte, los reales negativos, ni tampoco tomamos esta parte como su dominio. Solamente tomamos los intervalos de 0 más infinito y de 0 más infinito. Y si en esos intervalos es biyectiva. Fíjense, primero pues es 1 a 1. Es 1 a 1 porque, como estábamos verificando la vez anterior, para toda x1 y x2, para toda x1 y x2 en el intervalo de 0 más infinito, si f de x1 es igual a f de x2, significa que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Entonces, pasamos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es igual a 0. Pero esta es una diferencia de cuadrados. x1 más x2 por x1 menos x2 es 0.
Pero como x1 y x2 son positivos, como x1 y x2 son positivos, esto es mayor que 0. Esto es mayor que 0 siempre. La suma de los números positivos es positivo. Quiere decir que puedo dividir entre x1 más x2 y me queda que x1 menos x2 es 0. Y por lo tanto, pues concluyo que x1 es igual a x2. ¿Sale? Por eso este es 1 a 1. Y 2, quiero ver que para toda y, en el intervalo de 0 a 2, de 0 a más infinito, existe una x en donde en el intervalo pues de 0 a más infinito, tales que y es igual a f de x es igual a y, o y es igual a f de x, ¿verdad? Ajá. Esto equivale pues a que f de x es igual a y. Entonces, de aquí tengo que x cuadrada es igual a y. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados, ¿verdad? Y esto es Profe, igual a ¿puede más, bajar la cámara, por favor? y esto es igual a más, gracias, y esto es igual a más menos y. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Que como x es positiva, podemos quitar la raíz y solamente nos queda x. ¿No? X es positiva porque la tomamos en los reales positivos, ¿no? Así. Entonces esto es igual a, y aquí le ponemos raíz de y, entonces x es igual a la raíz de y. O sea, es despejar y encontramos que la inversa es su proyectiva y por lo tanto es biyectiva. Pero lo que habíamos mencionado la vez anterior es que justamente a esto es a lo que le llamamos f a la menos 1 de y, como la raíz de y. Es decir, necesitamos que la y sea positiva. Ajá. Y entonces lo que nosotros tenemos es que x igual o y igual a f a la menos 1 de y, de x, perdón, es la función inversa de quién? De la cuadrática, ¿no? Es inversa, es una función inversa de la cuadrática, ¿no? O sea que y es igual a la raíz de x, sí, solo sí, pues x cuadrada es igual a y la y siempre es como positiva, ¿no? Porque la raíz de y, la definimos solamente la raíz cuando la y sea positiva, ¿no? A esta se le conoce como la raíz, función raíz principal. Raíz principal. Entonces, x tiene que ser siempre positiva. ¿Y cómo es su gráfica? Pues la gráfica es, lo mencionamos allá, pues es una gráfica que viene así. Aquí la podemos dibujar. Es una función que va así, de color rojo. Esa es la raíz de x. El dominio es de 0 a más infinito. Ese es el dominio de la raíz de x. ¿Correcto?
Bueno, en general, cuando nosotros tenemos, o no, bueno, no vamos a hablar en general, pero solamente nos detenemos en esta función que es bien importante, ¿no? La raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, cuando nosotros teníamos una ecuación, ¿ya me puedo cambiar de pizarrón? ¿Me puedo cambiar de pizarrón? Ya, profe. Sí. Sí, profesor. Sí. Vamos a ver cómo. Uno de los típicos ejercicios de exámenes es la siguiente, ¿no? Ejemplo. Determine la función inversa de y igual a f de x igual a x cuadrada más 2x. Y le ponemos menos 10, por ejemplo, ¿no? Menos 8, por ejemplo. Esto. Y determine sus dominios, ¿verdad? Ajá, el dominio de f y desde luego que el dominio de la inversa. Bosqueje sus gráficas. En el mismo plano cartesiano. Ajá. A ver cómo le hacen ahí. A ver, hagan ese ejercicio. ¿Cómo le haríamos ese ejercicio? A ver cómo le harían en ese ejercicio. Profesor, ¿dominio no serían todos los reales? En este caso, no podríamos decir que son todos los reales porque queremos que la función f sea biyectiva. Pues sí, tenemos que restringir el dominio para que podamos decir que es biyectiva. Ese es el problema ahora. Sí, puede ser todos los reales, pero nosotros nos tenemos que limitar a una parte del dominio para que la función resulte ser una función biyectiva. Ese es el problema ahora aquí.
Ajá. Entonces conviene que nosotros dibujemos la gráfica. ¿Sí? Traten de dibujar la gráfica de la parábola. A ver cómo quedamos. Bueno, primero tenemos que hacer la gráfica. Solución. Vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto aquí, que sería x cuadrada, x más 2x. Si le sumamos 1, le vamos a restar 1. Y nos queda x cuadrada
X cuadrado menos 1 menos 9. Así. Entonces, la gráfica de esta función es una parábola que está movida una unidad hacia atrás y 9 unidades hacia abajo. Vamos a ver si aquí cabe. Vamos a poder escribir aquí la ecuación. Aquí sería X más 2 más 1 menos 9. Ajá. Así que tenemos que Y es igual a f de x igual a x más 1 al cuadrado menos 9. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener aquí una parábola que tiene como tal vez la tenemos que subir un poco más aquí. Menos 1 y aquí tiene menos 9, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Entonces una parábola que pasa por, tiene un vértice en menos 1,9, vértice menos 1,9, menos 1,9, ¿no? Menos 9 es el vértice. Y entonces, ¿cuáles serían las raíces? Bueno, pues aquí, dos números que multiplicados den menos 8 y sumados den 2. Menos 8 y sumados den 2. Sería X más 2 por X menos 4, ¿verdad? Entonces quiere decir que es una parábola que pasa por el menos 2 y aquí 1, 2, 3 y 4. Menos 2 será menos los números que multiplicados den menos 8 y sumados den 2. ¿Será esa la parábola? ¿3 más 4 menos 2? Más 4 menos 2. Sí. Más 4 y menos 2, ¿no? Entonces aquí sería menos 4. Menos 4, menos 2, menos 3 y menos 2 y menos 1. Y aquí es 2. Aquí está la parábola, ¿no? X e Y. ¿Cuál es la parte que debemos de tomar? ¿Cuál es la parte que debemos de tomar como rama principal? ¿Cuál es el dominio de esta función? Si tomamos una de las ramas, la rama principal es esta, ¿no? La de la izquierda. Esta es la rama principal. Entonces, nuestro dominio, para poder tomar esa rama, debemos tomar como dominio. Ajá. Debemos tomar como dominio este conjunto.
¿De dónde a dónde? De menos 4 ¿a dónde? A más infinito. Y la imagen desde el punto más bajo, que es menos 9, desde menos 9 hasta dónde? A más infinito. Esa es la parte que debemos de tomar. De menos 9 hasta más infinito. Ajá. Por lo tanto, F, para que esté bien definida, la F debe ser de dónde a dónde, de menos 4 a más infinito, y de menos 9 a más infinito, y la regla de correspondencia pues es esta, ¿verdad? La que tenemos ahí, o bien la que tenemos aquí, ¿no? Así está bien, ¿no? Esa es el dominio de la función. El dominio de f es de menos 4 más infinito. Ya, ahora, ¿cuál es la inversa? Ahora, ¿cuál es la función inversa? ¿Se entiende esa situación? Entonces, calcular la función inversa es como que tomar una función y hacerla y tomar sus dominios de tal manera que sea biyectiva. Ajá. Entonces, estamos tomando pues la rama principal, que es en este caso esta, ¿no? Rama principal. Esa es la rama principal, ¿no? No, lo que habíamos dicho que la rama principal es esta, ¿no? Esta es la rama principal. Porque aquí estos valores van a ser negativos. Entonces, esta es la rama principal. Es esta, ¿no? Uh-huh. Ahora calculamos la función inversa. Vamos a venir hacia acá. Pasamos al otro lado. ¿Está claro cómo dibujamos la parábola? ¿Es claro cómo dibujamos la parábola? Sí, Oiga, profe. profesor, pero entonces ya cambiaría, ¿no? Quedaría la función a 2 a menos infinito y de menos 9 a más infinito, ¿no? Oh, pues el dominio es este, ¿no? Sigue siendo de menos 4 a más infinito. ¿Sí? Para la función directa. Uh-huh. Cada punto X está calculado así, ¿no? X, F de X. Y para la inversa, ¿qué vamos a tener? Que vamos a cambiar dominio por contradominio, ¿sí?
en la inversa, vamos a tener f de x como en primer lugar, porque el dominio se va a volver, el dominio de la inversa se va a volver el contradominio de la función directa, y aquí vamos a tener x, ¿no? Ajá. O sea, vamos a intercambiar los ejes coordenados, el x por la y y la y por la x. Ajá. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Es como les decía la vez anterior. Ajá. La vez anterior tomamos una hoja de cuaderno. Ah, no, sí lo hicimos en algún momento, ¿no? Sí, pero fue con una hoja de blanca, creo. Sí, Sí, nos tomamos. enseñó algo de la clase. Sí, por ejemplo, en este caso, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos queda aquí los ejes? Aquí están los ejes coordenados. Ajá. En este caso tenemos aquí esta situación. La parábola viene aquí ahora, ¿no? Aquí está el menos 4 y aquí está el menos, y aquí está el 2. Y aquí está el menos 9, ¿no? Menos 1, menos 9. Este es X y esto es Y. Entonces, tenemos aquí que la parábola que tenemos aquí la estamos dibujando así. ¿Sí? Y la vamos a invertir. Si la invertimos, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuál es mi rama principal en este caso? Vamos a tomar como rama principal esto que tiene estas líneas, ¿no? Y al invertirlo nos va a quedar así. ¿Se dan cuenta? Nos va a quedar ahora una gráfica así, ¿no? Y aquí mi nuevo eje X, mi nuevo eje Y. Pero esta va a ser F a la menos 1, la que tengo ahí, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tendríamos ahora. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función inversa? El contradominio de la función directa. Vamos a escribirlo del otro lado, ¿les parece? ¿Sí? O sea, ustedes pueden dibujarla en una hoja de papel, así. Subrayamos, marcamos la rama principal, que es la derecha, y luego le damos la vuelta, ¿verdad? ¿Qué nos va a quedar? La gráfica de la función inversa. ¿Sí? Función directa. Que lo que está marcado es la rama principal y la función inversa va a ser girar la hoja, ¿no? Nos va a quedar así. Entonces, ese despeje lo hacemos de este lado, del otro lado. Aquí. Sí, entonces para concluir lo que se nos pide, pues ya tenemos ya que la función directa es de menos 4 más infinito hacia menos 9 más infinito. ¿Sí? Y igual a f de x igual a qué? A x más 1 al cuadrado menos 9. Esa es la función directa. Y ahora la inversa, f a la menos 1 para calcular esta función inversa, tenemos que hacer aquí un poco de talacha. Es decir, tengo y es igual a x más 1 al cuadrado menos 9. Entonces, y más 9 es igual a x más 1
al cuadrado. Y si despejamos, tenemos que x más 1 al cuadrado es igual a y más 9. Entonces, la raíz de esto es igual a la raíz de y más 9. Y entonces aquí tendríamos que x más 1 es igual a la raíz de y más 9. Y aquí tendríamos que x es igual a menos 1 más la raíz de y más 9. Y entonces renombramos, ¿no? Renombrando. ¿Qué quiere decir? Volver a que la x sea la y. Y aquí le ponemos f a la menos 1 de x. Y esto sería igual a menos 1 más la raíz de y más 9. De x más 9. ¿Y cuál es? ¿Puede bajar tantito su cámara, por favor? Sí. Renombramos, ¿sí? Y entonces el dominio de f a la menos 1, pues es de menos 9 más infinito. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? Hacia menos 4 más infinito, ¿no? Ese sería el dominio de la nueva función. Y claro, con regla de correspondencia, y igual a f a la menos 1 de x. X más 9, ¿está bien? Así nos quedaría, ¿no? La función inversa. Vamos a tratar de bosquejar su gráfica en el otro lado. Uh-huh. ¿Ya copiamos esta parte? Sí, profesor. Ok. Dice aquí su conexión de internet es inestable. ¿De aquí o de allá?
parece que está tranquila. Bueno, fíjense, entonces, lo que hacemos con todas estas cuentas, ¿se acuerdan que tenemos esa parábola, no? Ujú. Y al darle un giro a la hoja, lo que se produce es lo siguiente, es la parábola, al darle giro se va así, ¿no? Tenemos esta parte que pasa por aquí por -9 y la otra que pasa por -4 y la otra que pasa así. ¿Sale? Dos parábolas. ¿Cuál es la que tomamos como rama principal? La que tomamos como rama principal fue esta, ¿no? Esta de aquí. Entonces la inversa de esa rama principal, obviamente que es esta, ¿no? Esa es la inversa de esa rama principal. ¿Sí? Desde luego que aquí tenemos otras funciones inversas. ¿Cuáles quedan? Esta, ¿verdad? La que tenemos aquí. La inversa de esta rama es la que está aquí abajo. Ajá. Pero obviamente una de las que nos piden pues, es la principal. ¿Sí? Esta es a la que le llamamos f de x. F a la -1 de x igual a -1. -1 más la raíz de x más 9, ¿no? Así es la raíz de x más 9. Tiene el mismo dominio. Ajá. ¿Ok? ¿Y qué tal si no tomamos la rama principal? ¿Cuál otra función sería? ¿Cuál otra posibilidad sería? Si no tomamos la rama principal. Ajá. Vamos a escribirlo aquí abajo. Si no tomamos la rama principal, espero no enredarnos, sería otra función g, que también tiene dominio de menos infinito, de -9 a más infinito. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, que también tiene la imagen. Bueno, vamos a poner g directa. De los reales, ajá, sería de -4. De -4 más infinito. Hacia de -9 a más infinito. Y la regla de correspondencia en este caso sería y igual a g de x. Y tomar qué rama esta, la otra, que es negativa. ¿Sí? Que sería g de x igual a, ajá, a -1 menos la raíz de x lleva x más 9, ¿no? Así. Y la inversa de esta cosa sería de -9 a más infinito hacia -4 a más infinito. Y aquí, aquí me estoy adelantando, aquí sería x cuadrada menos 9.
Ujú. Pero la inversa sería y igual a g a la menos 1 de x igual a la raíz a menos 1 menos la raíz de x más 9. Entonces, la rama que estoy tomando es esta, la segunda rama, y la inversa sería la que viene aquí abajo. Fíjense. Y ambas inversas pues son simétricas con respecto a esta línea, ¿no? Son simétricas con respecto a la identidad. Ajá. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, compañeros? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, entonces sí queda claro. ¿Queda claro lo que es una función inversa? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. vamos, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a suponer que lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Gráficamente, si yo tengo una función que es biyectiva, ajá, si yo tengo una función que es biyectiva, aquí vamos a suponer que f tiene como dominio a en b y f es y igual a f de x y f es biyectiva. Entonces, ustedes tienen aquí la gráfica. Vamos a suponer que la gráfica de esta función es así. Así es la gráfica. No es cualquier, la gráfica de f es así, ¿no?
Si queremos encontrar la inversa de esta gráfica, si queremos encontrar la inversa de esta gráfica así, solamente con una regla y un compás, ¿sí? Con una regla y un compás, vamos a localizar aquí, pues a 45 grados. Vamos a trazar una recta a 45 grados. Aquí. Pero se puede bajar un poquito la cámara. Sí, ahí así. Vamos a trazar, si esta es la gráfica de una función a la que le queremos calcular la inversa. Ajá. Entonces, aquí vamos a trazar una recta a 45 grados. 45 grados aquí. Y entonces esta pues es y igual a x, es la identidad. ¿Sí? Si tomamos un punto x, aquí, al topar con la gráfica de f, esto es f, esto tiene un valor que se llama f de x. Entonces, al topar con este valor, con la identidad, vamos a tener aquí f de x, f de x. Si nosotros bajamos, aquí bajamos, y por este lado también bajamos aquí. Este es un punto x, x, ¿no? Sí. No sé si se alcance a ver. Si unimos este punto aquí con esto, ¿qué vamos a tener? Que de este lado, en el eje de las x, que aquí está x. F de x, este es el primer lado. Y esto es x, porque unimos este punto, ¿no? Entonces, este punto corresponde, es decir, este punto corresponde, y bueno, aquí en este vértice tenemos x, f de x. Entonces, este punto corresponde a la función inversa, ¿no? Punto que pertenece a la función inversa, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Si por ejemplo nos colocamos aquí, en este otro punto, más o menos por aquí, otro punto, y hacemos el mismo procedimiento. Aquí, ahora topamos a la gráfica y luego nos vamos hasta donde está la identidad, bajamos, y aquí, donde topamos a la gráfica, nos vamos hacia acá. Este sería otro punto de la función inversa. Si vamos avanzando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en este punto, otro punto, topamos la gráfica, nos vamos hacia allá, bajamos, ¿sí? Bajamos aquí, bajamos en este punto hasta donde topamos con la recta, nos venimos hacia acá. Este sería otro punto de la función inversa. Por ejemplo, en este caso del 0, aquí topamos, nos vamos hacia donde está la recta, bajamos, bajamos aquí. Y donde topemos el eje de las x, porque este es el punto de la función, aquí sería otro punto de la función inversa. Y así sucesivamente. Si seguimos con este proceso, ¿sí? Si seguimos con este proceso, por ejemplo, en este punto, si estamos aquí, subimos, topamos la gráfica, nos vamos hacia acá, bajamos, pero aquí tenemos otro toque con él, y este sería otro punto de la función inversa. Entonces, y así podríamos nosotros seguir.
Si estamos en este punto, pues ahí mismo nos quedamos. Ajá. Por ejemplo, aquí, si seguimos con este punto, tocamos, nos vamos hacia este lado, bajamos, llegamos aquí, y entonces si unimos estos puntos, esta sería la gráfica de quién de la función inversa, ¿no? Este rojo. Y así nos podemos ir para encontrar la gráfica de la función inversa. ¿Estamos? Esta sería la gráfica de la función inversa, es decir, la reflexión, el rojo es la reflexión, bueno, aquí ya no nos alcanzó, quedaría por aquí, pero de la negra es la roja, ¿no? Sí. Esto es lo que intentaba explicarles en la parte pasada, ¿no? Fíjense, son estos dos puntos opuestos de ese cuadrado o rectángulo que se va formando, ¿no? Estos. Aquí pues se juntarían. A ver, ¿cómo sería la gráfica de la función cúbica? ¿Verdad? Vamos a ver cómo sería la gráfica de la función cúbica. ¿Está claro este proceso? Ustedes lo pueden hacer en su cuaderno. Vamos para acá. La cúbica es una función 1 a 1. Es biyectiva. ¿Sí? Ustedes tienen f de los reales a los reales, y igual a f de x igual a x cúbica. X cúbica. ¿Cómo sería x cúbica? ¿Y? La cúbica pues pasa por el 1, aquí viene así. Y aquí viene así, ¿no? Y hace esto. Es la gráfica de la ecuación cúbica. ¿Cuál sería su inversa? La gráfica de la función inversa, ¿cuál sería en ese caso? Podríamos hacerlo geométricamente, ¿no? ¿No les parece? ¿Cómo? Pues trazamos una línea recta. Tracemos una línea recta que pase por el origen. Vamos a ver aquí con este. ¿Sí? Por ejemplo, en un punto como estos, bueno, en el 1,1 la línea recta debería pasar por aquí.
Así, bueno, entonces la función inversa, de acuerdo a lo que mencionamos, si nosotros tomamos un punto aquí, X, topamos con esta línea, aquí topamos con esta línea, aquí topamos con esta línea primero, venimos hacia acá, bajamos, y luego ya completamos el cuadradito con este punto, ¿no? Aquí. Es decir, aquí tenemos, nos venimos hacia acá, y aquí está f de x. Ujú. Y luego, en este punto ya nos venimos para acá. Entonces aquí este sería uno de los puntos. Si la x se encuentra por aquí, nos vamos, aquí está f de x, topamos hacia este lado. Luego bajamos, aquí está f de x, cerramos y aquí estaría el otro punto, ¿no? Si estamos en la parte de arriba, tomamos este punto X, nos vamos hasta topar con f de x, nos vamos hasta topar con esta parte, con la recta, bajamos, esto sería f de x, y aquí trazamos una línea y cerramos, y esto sería f de x, x, ¿no? Ajá. Entonces, la inversa sería una cosa así, ¿no? La gráfica. Una cosa que viene así, llega por aquí, pasa por ese punto. Y obviamente la que viene en esta parte, pues sería así, la gráfica. Entonces f, la función f a la menos 1, también va de los reales a los reales, ¿sí? Y si y es igual a, puesto que y es igual a x cúbica, despejamos la raíz, sacamos raíz cúbica, como la función x cúbica es 1 a 1, entonces aquí la raíz, nos queda raíz cúbica de y es igual a x. O sea que x es igual a la raíz cúbica de y. Ajá. Por lo tanto, renombrando x es igual, renombrando las variables, y es igual a f a la menos 1 de x igual a la raíz cúbica de x. Ajá. Y la raíz cúbica de x, pues obviamente, tiene su gráfica, ¿sí? Como aparece allí, ¿verdad? Que es una gráfica que pasa por el 1, hace esto, pasa por el menos 1 aquí, y hace esto. X e Y. Esa es inyectiva, entonces la raíz cúbica es así. La inversa de la raíz cúbica. A ver si ustedes pueden hacer el siguiente ejercicio. Hagamos el siguiente ejercicio.
A ver, vamos a ver, calcular la inversa de la siguiente función. Vamos a ver. A ver, veamos cómo calcularíamos las inversas de esas funciones. Bueno, pues en este caso, como sabemos que la función es biyectiva, como sabemos que es biyectiva, entonces aquí lo único que tenemos que hacer, el contradominio de esta función, ¿sí? No se distingue cuál es el dominio y cuál es el contradominio porque es el mismo. Entonces dice, pues f a la menos 1 es también de los reales a los reales. Y en este caso, tenemos que despejar la y. Y al despejar la y, pues ¿qué nos queda? Y más 8 igual a x menos 1 al cubo. Sacamos la raíz cúbica en ambos lados. Y aquí nos quedaría x menos 1. Así que x es igual a la raíz cúbica de y más 8 más 1. Y por lo tanto aquí ponemos que f de x a la menos 1 es la raíz cúbica de x más 8 más 1. Para volver a la cuestión original, ¿no? Sí. Quedaría así. A ver, entonces, ¿cómo quedaría más o menos la gráfica?
entonces la gráfica en este caso, pues en este caso la gráfica nos queda, fíjense, es la raíz cúbica x menos 1, pues nos movemos una unidad hacia adelante, 8 unidades hacia abajo. Vamos a suponer que aquí hay 4 unidades y aquí otras 4. Entonces la cúbica nos queda así. Y de este lado hacia abajo, ¿verdad? Ese es x. Y. Digo, la raíz cúbica nos queda de esta forma. ¿Correcto? El problema ahora, ¿en dónde intersectamos al eje de las x? El eje de las x se intersecta cuando lleva el 0. Entonces x menos 3 al cubo es 8. Y x menos 3 es igual a 2. Entonces x es igual a 5. Entonces, cuando la x vale 5, intersectamos al eje de las x. Entonces, la inversa, ¿dónde nos quedaría? Pues aquí, igual pasaría aquí por 5. Este punto nos quedaría más o menos por aquí, ¿verdad? Sí. Más o menos por ahí. Entonces, la gráfica de esta curva sería recorrer 8 unidades hacia atrás. Y sería 4 y 4, 8. Ajá. Es como movernos 8 unidades hacia atrás y una unidad hacia arriba. Es decir, aquí x, aquí en 1, aquí en esta parte, tendríamos la misma situación que aquí, ¿no? Raíz cúbica de más 8 y una unidad hacia arriba, menos 8 hacia atrás, una unidad hacia arriba. ¿Sí? En donde intersectamos al eje de las x en el 3. 2, 1, 3. Más o menos, una cosa así, ¿no? Esta sería la gráfica de la función inversa. ¿Ok? Ahora, esta función se indetermina cuando la x vale 5. ¿Cómo sería la gráfica de esta función?
Bueno, aquí este corte viene así. La gráfica viene así. Más o menos esta es la función directa, esta es la inversa. Desde luego que le podríamos calcular la inversa a esta otra función. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la gráfica de esta función? Bueno. Bueno, lo que vamos a tener con la otra función, que tenemos aquí f de x, f de r en r, 1 entre x menos 1 al cubo. Ajá. Lo que vamos a tener aquí es que en dónde se va a indeterminar, pues cuando la función se hace 0, la función directa se hace 0, cuando aquí despejamos, cuando x vale 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a tener una asíntota vertical. En esta parte la gráfica se va a hacer muy grande. Y en esta parte la gráfica se va a ir a hacer una cosa así, ¿no? ¿Correcto? Esta va a ser la gráfica de esta función. Ajá. Entonces, el dominio, para que esto tenga sentido, necesitamos quitarle aquí los reales menos el 5. ¿Sí? Y entonces la inversa, pues va a ser de los reales a los reales menos el 5. A los reales menos el 5. Ajá. Y entonces, para calcular la inversa, tenemos que resolver esta ecuación, ¿verdad? Y igual a 1 entre x menos 1 al cubo menos 8. La recíproca de esta cosa es x menos 1 al cubo menos 8 igual a 1 entre y. ¿Sí? Entonces x menos 1 al cubo es igual a 8 más 1 entre y. Entonces x menos 1 es igual a la raíz de 8 más 1 entre y cúbica. Y entonces x es igual a la raíz cúbica de 8 más 1 entre y más 1. Entonces x es igual a la raíz cúbica de y sobre 8y más 1 más 1. Y entonces y igual a f a la menos 1 de x, pues ya nos va a quedar como una cosa así, ¿no? La raíz cúbica de 8y más 1 entre y más el 1. Y esa sería la función. Bueno, pero aquí le ponemos x. Y esta sería la función inversa. Desde luego que esto ya está más elaborado, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco que hayan estado hoy. Siempre necesitamos estudiar más y más y más. Y nos vemos, ¿qué? Mañana es hasta el miércoles, ¿no? ¿Ok? Sí, profesor, hasta el miércoles sería. Entonces,
Que tengan buena tarde. Y pásenla. Igualmente, profesor. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe, Nos vemos igualmente. el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.